Buenas, en el marco del taller de observadores meteorológicos, planificación agrícola con enfoque climático, hoy les traigo una ponencia denominada Nociones del clima y cambio climático. Estas nociones del clima son importantes ya que se relacionan con las variables meteorológicas que se miden y que se evalúan para relacionarlas con la agricultura, la producción agrícola y las ciencias agrícolas. Quien les habla, José Farreras, investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, primero que nada, definiremos algunos elementos básicos sobre lo que es el clima en el mundo y cuáles son sus componentes, por supuesto. Según la Organización Meteorológica Mundial, define al clima como las condiciones meteorológicas promedio de un lugar determinado durante un periodo prolongado, que puede variar desde meses hasta millones de años. Es decir, que un clima no se establece en un periodo de tiempo corto, sino que se necesitan al menos un periodo de 30 años para determinar un clima promedio. Esto lo establece la Organización Meteorológica Mundial para definir el clima. Es importante también destacar que debemos diferenciar lo que es el clima con el tiempo climático. El tiempo climático, por supuesto, es un concepto que tiene que definir los climas locales. Es decir, ese significa que el tiempo climático es temporal en el tiempo. Podemos tener un tiempo lluvioso y al momento podemos tener un tiempo soleado o nuboso. Entonces, de tal manera que debemos diferenciarlos de lo que es el concepto de clima. Por otra parte, tenemos los elementos que componen el clima, o no lo que componen, sino que igual los elementos que definen el clima. Uno de esos elementos es la latitud, otro es la composición atmosférica. Las corrientes oceánicas tienen un papel importante dentro de lo que es el clima, definir el clima a nivel mundial. El efecto albedo también es otro importante, este elemento importante. Los sumideros de carbono, como los océanos, y las actividades antropogénicas que generan también un cambio en los climas. Por ejemplo, la latitud. Si salvamos, si vemos, nos imaginamos pues la Tierra, vemos que en este caso nuestro país Venezuela se encuentra en el medio del Ecuador, en el medio de la Tierra. Es decir, esa situación nos implica un clima cálido, un clima tropical. Mientras que los países que están por encima del trópico, de los trópicos, tienen un clima templado. Es decir, esa latitud define pues el frío o el calor dentro de los componentes de la Tierra o de la ubicación territorial. Otro elemento es la composición atmosférica. Sabemos que la composición atmosférica está compuesta más que todo de CO2, de metano, de vapor de agua y de oxígeno. Sin embargo, alteraciones dentro de esa composición atmosférica pueden causar problemas climáticos. Otro elemento son las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas son también importantes porque determinan el clima en el mundo. Una de las corrientes más importantes es la corriente del Atlántico, que define el clima en los países templados. Una disminución de esta velocidad de esta corriente puede ocasionar o cargas orgánicas, cargas salinas pueden alteradas, pueden alterar también el clima en estos países templados. Otro es el efecto albedo es la refractancia que hacen los rayos solares, es decir, los paquetes polares y algunos glaciares sobre la Tierra, ocasionando pues que hay una reflectancia de los rayos solares y definen el clima en algunos territorios. Los sumideros de carbono tienen que ver también porque los sumideros de carbono, por ejemplo, los océanos son grandes sumideros de carbono que absorben pues, la cantidad de exceso de carbono y definen los climas en diferentes partes del mundo. Y otro elemento que también contribuye al clima en el mundo son las actividades antropogénicas. O sea, la actividad del hombre es la que creo que más contribuye a crear problemas de clima en el mundo o definición de los climas actuales en el mundo. Visto este concepto y diferenciando qué es el clima y el tiempo climático, podemos entonces en la gráfica que les muestra a continuación el fenómeno del efecto invernadero. El efecto invernadero, por supuesto, no me lo dice, efecto invernadero, si es un proceso natural que se da en la Tierra desde hace millones de años, de miles de millones de años, y que contribuye pues, a definir lo que es la atmósfera, la temperatura mundial o el clima mundial. De tal manera que esto actúa de la siguiente manera. Los rayos solares, producto del Sol, por supuesto, emiten radiaciones solares de onda corta
traspasan la atmósfera terrestre, chocan contra la superficie de la terrestre, una parte de esa radiación solar se transforma en onda larga, traspasa hacia el espacio sideral, hacia el espacio exterior, otros rayos solares inciden sobre las nubes, la nubosidad también es refractada hacia el espacio exterior, pero parte de esta radiación solar que entra en onda corta y pasa en onda larga, se queda atrapada en la atmósfera terrestre, de tal manera que esta radiación emitida por la Tierra en forma de onda larga es proyectada entre la atmósfera y la superficie terrestre, por lo tanto creando un clima agradable, un clima agradable que ha permitido pues la vida en el planeta. Más tarde hablaremos sobre lo que es el cambio climático, es una alteración de este proceso natural que se ha mantenido a través de los años o de los siglos. Visto lo que es el efecto natural, pues, de lo que es denominado efecto invernadero, como el mismo nombre lo indica, pues, si ustedes se imaginan esas casas de cultivo que están en la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, funciona algo similar. Las plantas tienen un clima estable allí, además que están protegidas por las casas de cultivo. Más o menos funciona de esa manera, manteniendo un clima estable dentro de la casa de cultivo. Por lo tanto, las plantas y la vida allí se mantiene pues bajo una temperatura regulada. Entonces, viendo esto, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define el cambio climático como un fenómeno asociado a las variaciones del clima, vinculado de manera directa o indirecta a las acciones de los seres humanos. Es decir, los seres humanos y las actividades antropogénicas son los principales generadores de estos cambios del clima. Por lo tanto, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones del clima en la Tierra. Si bien algunos de estos cambios pueden ser naturales, en el contexto actual, generalmente nos referimos al cambio climático causado por las actividades humanas, es decir, la generación de combustible fósil, eh, que desde la revolución industrial, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural ha incrementado los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como el metano, el vapor de agua, los sulfuros, el óxido nitroso, inclusive cambios en el uso de la tierra y generación de desechos sólidos influyen pues, en la generación de gases de efecto invernadero, gases EPI, como lo llaman por allí. Estos gases generalmente atrapan el calor del sol, lo que resulta en un aumento de la temperatura global promedio conocido como calentamiento global. De tal manera que esta alteración pues, de los patrones normales de generación de gases de efecto invernadero son los que causan el cambio climático. Y por supuesto, esa producción exacerbada de gases gay son producto de estas actividades antropogénicas desde la era preindustrial, que más o menos data del año 1950. Luego le mostraremos una gráfica donde se define cada uno de estos elementos. Si vimos en las láminas anteriores donde presentamos pues, lo que es el efecto invernadero normal, como un efecto, como una actividad, como un proceso normal en la vida de formación de la Tierra, pues cuando ocurre un cambio climático, ocurre por un exceso de gases de efecto invernadero. Esto es producto de la generación de CO2 por parte de las industrias, por parte del calentamiento de los océanos, por parte de las emisiones de gases del transporte urbano y transporte aéreo, de las ciudades, de la generación de residuos sólidos, del cambio en el patrón de los usos de la tierra, la generación pues, de combustible fósil en centrales nucleares, mediante transporte fábrica y la deforestación. Esta radiación que entra en forma de onda corta, perdón, se transforma en forma de onda larga, sale en situación normal, sale hacia la atmósfera y el calor atrapado por los contenidos normales de CO2 que datan de 350 partes por millón, eh, es retenida en la superficie, entre la atmósfera y la superficie de la Tierra, generando pues un clima estable. Sin embargo, cuando estos elementos de la industria de generación de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como el metano, el vapor de agua, los óxidos nitrosos,
y los clorofluorocarbonados en parte aumentan el exceso de estos gases de efecto invernadero, CO2. Por lo tanto, esta radiación que entra en forma de onda corta es reflectada por la Tierra en forma de onda larga y no puede salir hacia el exterior, de tal manera que este se devuelve hacia la Tierra, alterando los patrones del clima a nivel mundial, de tal manera que así funciona el cambio climático. De esta manera, son cambios que ocurren de manera corta y que se ha demostrado, pues, a partir de 1950 que ha ocurrido pues, un aumento de la concentración de exceso de gases de efecto invernadero y por lo tanto un cambio en los patrones de la temperatura. Y como ustedes ven ahorita, pues hay exceso de calor, hay alta temperatura, hay lluvias extremas, hay inundaciones, etcétera, etcétera. Es producto del efecto de este cambio climático, producto de esta misma causa, pues. Bueno, vista la lámina anterior, donde se refleja pues cuáles son los elementos en la gráfica de que genera pues el cambio climático, pues ese cambio climático como fenómeno natural de la Tierra ocurre en grandes periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a actual ahorita el término crisis climática? Es que estos procesos se han cortado el tiempo. Es decir, antes ocurría en 30 años, 20 años, 30 años, ahorita agarra casi anualmente cada 5 años. Entonces, estos productos, esta crisis climática se está produciendo gracias al efecto o a las consecuencias de los gases de efecto invernadero que traen como consecuencia por calentamiento global, un aumento de la temperatura del mundo en muy poco tiempo. Los gases de efecto invernadero, como le dije anteriormente, son el CO2, son el metano, los óxidos nitrosos, que conllevan pues, a un aumento de la temperatura global y una intensidad y duración de las precipitaciones. Ahorita las precipitaciones son precipitaciones muy seguidas, por lo menos de alta intensidad y corta duración, que asociado pues, a las actividades antropogénicas de deforestación, de cambios del uso de la tierra, esta lluvia cae en el suelo y se producen grandes arrastres de sedimento y causan desastres naturales, pues. Otro elemento es la intensificación de incendios forestales producto del aumento de la temperatura global, lo que causa y lo que trae como consecuencia el riesgo de desastres socionaturales como inundaciones, sequías extremas, falta de agua y fenómenos climáticos extremos como las tormentas tropicales que están ocurriendo actualmente, que ha generado, pues, en algunos casos, inundaciones con pérdidas económicas importantes. En esta gráfica podemos observar en una línea de tiempo cómo desde 1750 hasta 1950, pues el aumento de la concentración en partes por millón de dióxido de carbono, de CO2, era gradual. Sin embargo, a partir de la era, esto es lo que llama el IPCC, que es el panel intergubernamental contra el cambio climático, la era preindustrial. Tense en cuenta cómo el aumento era gradual. A partir de esta fecha, pues el aumento es exponencial, causando grandes, ahorita estamos más o menos en el 2025, más o menos en esta zona, cómo ha incrementado a partir de 1950 esta concentración de carbono atmosférico. Entonces, esta evolución permite pues asociarla a estos cambios de temperatura, a este cambio climático y a esta crisis climática. En esta gráfica podemos observar pues, en los últimos años cómo de 2020 a 2025 se ha incrementado de 412 partes por millón a casi 430 partes por millón. Es decir, en julio de 2024 se había medido según la NOAA, que es una agencia gubernamental de Estados Unidos que trabaja con el cambio climático, según el observatorio de Mauna Loa en Hawái. En julio de 2024 había aumentado de 350 partes por millón de 1950 a 425 partes por millón. Y en julio ya había aumentado 2 partes por millón. Imagínense, este aumento de las concentraciones anuales pueden traer consecuencias nefastas. De hecho, bueno, ya la crisis climática, el cambio climático es algo irreversible, pero que debemos tomar medidas de adaptación y de mitigación para ser resilientes, pues, a estos cambios climáticos, a estos fenómenos extremos de temperatura y de precipitación y sequía que están por venir. En esta gráfica podemos observar cómo el calentamiento global
está predecido, pues, según estos organismos internacionales, como la NOAA, como el IPCC, como la Organización Meteorológica Mundial, estiman, pues, en esta gráfica podemos ver que la variación de temperatura entre 1860 y 2000 ha incrementado importante, un incremento importante, y que estos modelos que utilizan estas organizaciones, indican que para el año 2100 la temperatura puede aumentar entre 1,4 y 5,8 grados centígrados. Imagínense una temperatura de esta que aumente la Tierra. Bueno, esto es grave, gravísimo. En esta gráfica podemos ver cómo a nivel mundial la temperatura está incrementándose, pues, en 1 grado centígrado, 1,5 grados centígrados. De tal manera que el IPCC, que es el panel intergubernamental contra el cambio climático, estima, pues, que el calentamiento global puede aumentar a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, es decir, antes de 1950. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque determina los procesos biológicos de la agricultura, en este caso la ciencia agrícola. El aumento de la temperatura puede causar, pues, problemas de hambre, puede causar problemas de escasez de alimentos. Y imagínense ahorita no tenemos tanto escasez de alimentos. Sin embargo, cuando esto pueda ocurrir, imagínense cómo serán las consecuencias de esto, sobre todo, pues, en los países desarrollados, subdesarrollados o en desarrollo, que son los más vulnerables ante la crisis climática. En consecuencia de todo esto, se estima que las actividades humanas han causado este calentamiento, pues ya está determinado, este, de aumento de aproximadamente 1,5 grados centígrados, para entre 2030 y 2052. Si continúa aumentando el ritmo actual de emisiones de efecto invernadero, podemos llegar a este aumento gradual de la temperatura para esa fecha, pues, lo que es bastante importante para todas las actividades. Debemos tener entonces que adaptarnos a estos cambios de temperatura que son irreversibles. Según el informe del IPCC, pues, para estos años, entre el 2030 y 2052, es probable que llegue el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Eh, Esto puede afectar la naturaleza, puede afectar los procesos biológicos, puede afectar muchas, muchas cosas. Vale decir que en las COP se ha visto avance en materia de acuerdo, reafirmando los objetivos de reconocimiento de las responsabilidades y de la emergencia climática, metas específicas para reducción de los gases de efecto invernadero, financiamiento, la acción del capital, la formación ciudadana. Esto es la fortalecimiento de las capacidades y empoderamiento colectivo, también el conocimiento científico y la inclusión de los derechos humanos universales, equidad de género, entre otras, como métodos de adaptación a la crisis climática. Sin embargo, personalmente opino que la acción operativa ha sido poca o nula, es decir, la inacción climática por parte de países industrializados o desarrollados se mantiene. Tanto así que el secretario de las Naciones Unidas, pues, Antonio Guterres, que señaló para el 2002, fijó el término ebullición climática. Esto es un término bastante catastrófico, ya que una ebullición climática, pues, quiere decir que el planeta está ardiendo. En el contexto venezolano, podemos decir, como una de las partes de las COP, o suscrito, pues, en el Acuerdo de París, en las emisiones de gases de efecto invernadero, como le dije anteriormente, eran de 0,24 gigatoneladas de CO2 equivalentes al año, lo que representa solamente el 45, el 0,40% de las emisiones mundiales. Es decir, Venezuela, como país subdesarrollado, bueno, país en desarrollo, para no decir subdesarrollado, país en desarrollo, con gran potencialidad, pues, desde el punto de vista de desarrollo, de- de crecimiento económico, contribuye con muy poca cantidad para el calentamiento climático mundial. Esto fue determinado, pues, en la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, hechas recientemente en el 2025. Como lo dije anteriormente, pues, según la Comunidad Andina de Fomento o el Banco Andino de Fomento actualmente, define un índice de vulnerabilidad ante el cambio climático. Venezuela tiene un alto índice de vulnerabilidad ante el cambio climático. Esto es por la situación geográfica que se encuentra en Venezuela. Venezuela, por parte de tiene una zona de cordillera que da hacia el mar Caribe, y otra zona de llanos, pues.
de llanos y altiplanicie. Esta zona de los llanos, esta zona de costas, pues son vulnerables, hay alta vulnerabilidad ante el cambio climático. El aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura, el aumento de las precipitaciones, así que pueden haber las inundaciones, y eso se está viendo ahorita, pues en las inundaciones que han ocurrido en los llanos, y que este efecto acumulativo se está viendo, pues, en este caso, ahorita al sur del estado, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, donde el río Orinoco, que es el receptor de todos estos ríos importantes de los llanos venezolanos, ha aumentado su nivel a niveles alarmantes. Y ahorita hay inundaciones en todo el casco histórico de la ciudad y en algunos caseríos y pueblos que están en las riberas del río. Es un evento extremo, por supuesto. En el 2018 ocurrió un evento similar, eh, pero ahorita sobrepasó el límite de la altura sobre el nivel del mar, superando los 18,5 metros sobre el nivel del mar. Esto también ha llevado como consecuencia la pérdida de grandes extensiones de cultivo, tanto en los llanos como en las zonas como los estados Bolívar, estados Portuguesa, estados Cojedes, en Apure, lo que ha causado pues grandes pérdidas económicas, ya que se ha perdido gran cantidad de maíz. Entonces debemos tomar en cuenta que estos efectos de, del cambio climático, con inundaciones periódicas y sequías extremas, afectan la producción agrícola. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta de que estas variables son importantes medirlas para nosotros tener un análisis, hacer análisis y hacer proyecciones y adaptaciones en función de estos elementos. Para eso, para ser resilientes ante el cambio climático, debemos tener propuestas de mitigación y adaptación. Es decir, la adaptación al cambio climático. Según el panel intergubernamental del cambio climático del IPCC, la adaptación se define como el proceso de ajuste del clima real o proyectado y sus efectos, es decir, el clima actual. Esta medida de adaptación se orienta a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Esto está establecido en el artículo 7 del Acuerdo de París, de la cual Venezuela está suscrito. Quiere decir que el cambio climático tiene dos acciones muy importantes, que son las acciones de mitigación, que abordan las causas, y las acciones de adaptación, que abordan los impactos. Uno de estos elementos debemos complementarlo. Debemos hacer mitigación a la vez adaptación. Sin embargo, si hace 50 años atrás el orden mundial pues, se ha establecido que los órganos de mitigación serían lo más importante, ahorita quizás estos efectos que estamos viendo aquí se pudieron haber visto reducidos y no abordar problemas de adaptación que generan grandes gastos económicos. Entonces, tanto la mitigación, las acciones de mitigación como las acciones de adaptación deben complementarse. La mitigación es la reducción de los efectos y la adaptación reducir la vulnerabilidad. Entonces, tenemos que en la mitigación podemos reducción de gases, efecto invernadero, captura de carbono, uso de energías renovables y transporte sostenible. Mientras que en la adaptación podemos reforestación, cultivos variados, protección de infraestructuras, respuesta a emergencia. Pero uno de estos elementos de adaptación y mitigación debemos tomar en cuenta que son el análisis de variables climáticas. El análisis de variables climáticas para el sector agrícola es importante porque nosotros podemos predecir pues, aquellos elementos de adaptación que podemos ubicar o podemos definir, podemos diseñar para tratar de minimizarlo, esa vulnerabilidad ante el efecto del cambio climático. Una de las propuestas de adaptación tiene que ver con la gobernanza climática, el incremento de política climática tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Venezuela, por supuesto, tiene una estrategia climática a largo plazo, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son acciones que asumieron al suscribirse a lo que es el Acuerdo París, donde se tiene que realizar un plan nacional de adaptación y hacer los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación, y luego ir al nivel subnacional, regiones y municipios, para establecer los planes de acción regional y local. Estas políticas tienen que estar orientadas a la protección de la actividad agrícola, principalmente. Por supuesto, control de inundaciones y control, hace diseño de investigación relacionada con el cambio climático para aumentar la resiliencia ante los efectos. Es decir, también podemos hablar sobre generación de variedades agrícolas resistentes a la sequía, resistentes al exceso de agua. También podemos hablar sobre infraestructuras que conlleven pues la protección de los cultivos y establecer pues cultivos en tiempo, en periodos que no vayan a ser afectados por estos cambios. De tal manera que la medición
de las variables climáticas forma un efecto bastante importante para definir pues, las acciones tanto de mitigación como de adaptación. De tal manera que debemos, pues, a nivel mundial, eh, en un informe del IPCC 2011, por supuesto el más actualizado, donde dice pues que el calentamiento global debe limitarse muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto al nivel industrial y con esfuerzo a limitarlo a 1,5 grados centígrados. Sin embargo, esta parte que vemos acá está fuera de la realidad. Ya con lo que vieron en la lámina del aumento de la concentración de CO2, eh, cómo varió en 2 partes por millón en un año, imagínense cómo serán los años venideros, donde algunos países pues tienen inacción climática, se salieron pues de lo que es la COP y el Acuerdo de París, decidieron no suscribirse o se salieron de manera unilateral, y son los países que aportan más cantidad de CO2 y más cantidad de gases de efecto invernadero al cambio climático. Y por supuesto los países en desarrollo, como Venezuela, son los que sufren estos efectos. De tal manera que nosotros, como parte de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, debemos tomar pues, de conciencia, debemos tomar acción, debemos tomar aquellos elementos que nos conlleven a que haciendo un análisis bastante importante de estos efectos, podemos generar contribuciones pues, para la preservación sobre todo de la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Sobre todo con eso, y como Academia de Ciencias Agrícolas podemos tomar la batuta al frente de esto, tomando en cuenta, en consideración, la importancia que tienen que ver los elementos o las variables climáticas para definir pues, acciones tanto de adaptación como de mitigación. En consecuencia, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Queremos esto? Esta imagen que ven acá, por supuesto, es una imagen de Brasil, donde los efectos del cambio climático se están manifestando. Imagínense un chigüire, que es un animal, una especie animal que requiere de agua, se confronta a esta realidad. Entonces nosotros como ciencia para la vida, como Academia de Ciencias Agrícolas, debemos revertir esto, de manera contribuyendo de alguna manera para que estos efectos se minimicen, dado que, por supuesto, la crisis climática es irreversible. Entonces, la idea es que nosotros lleguemos a esto es lo que queremos, la vida, la biodiversidad, mantener la producción agrícola para alimentar a nuestro pueblo, pues, Venezuela, eh, y así contribuir, pues, con algo en los objetivos de desarrollo sostenible y tratar de ser lo más objetivos posible en cuanto a las acciones de mitigación y adaptación que podemos adoptar desde nuestra institución. De esta manera concluyo. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, bueno, las haremos saber a través del canal. Buenas tardes.